Buen día, buen dinero, buena salud, buen amor. Tengan todos vuestras mercedes. Vamos entonces inicialmente a contextualizarnos en dónde estamos. Especialmente pues para los que de pronto nos visitan por primera vez y para los que ya tenemos trayectoria, ubicarnos en dónde estamos. Estamos en la sexta entrega del ciclo de conferencias o de clases sobre el poder de la gratitud y la lealtad. Ya hemos dado aquí unas pautas inicialmente de cómo establecer, potencializar o cómo empezar a conectarnos con lo que es la gratitud, tema que vamos a volver a tocar más adelante más profundo, dado lo que hemos aprendido antecitos, y quienes ya lo hayan practicado, lo que se ha dado en clase, pues les va a quedar más fácil. Luego entramos a hablar sobre lo que era la lealtad. De la lealtad hemos explicado qué es la lealtad y qué es la fidelidad, cuál es la diferencia, cómo se compaginan y la importancia de ello. Ahí estamos. Hoy queremos continuar en esa línea. Y quiero hoy hablar de la parte negativa de esta línea que se llama lo que es la infidelidad, lo que es la deslealtad y lo que es la traición, y aún lo que se llama alta traición y las consecuencias que esto pueda traer. Y aquí esto es muy importante tenerlo presente. Bueno, recordemos entonces, en este proceso de contextualización que estamos llevando a efecto, vamos a recordar qué era la lealtad. Decíamos, respecto a la lealtad, hacíamos un parangón con los contratos o acuerdos que aquí se hacen ante notarías o ante un juzgado aquí en la tierra. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento. Vamos a pedirle a nuestra hermana moderadora, que ella es abogada, que nos diga cómo son esos pactos. Eso lo hicimos la clase anterior, pero vamos a hacerlo de nuevo para volver a retomar, aunque hoy vamos a ver otros elementos, pero retomemos eso. Adelante, venerable, ¿cómo es que son los contratos aquí en la tierra, o los acuerdos o los compromisos que son firmados aquí en la esfera? Adelante. Venerable Maestro Edón Dagón, y a todos los seres de la sala, un buen día lunar. Maestro, respecto a la pregunta que vuestra merced hace, en el derecho en general tiene muchas ramificaciones, y una de las ramificaciones del derecho es el derecho privado, el derecho público, y dentro del derecho público se utiliza o se tiene las ramas del derecho civil, administrativo,
y demás ramas del derecho. Y la que más se adapta a la labor que se está haciendo en estas circunstancias es el derecho civil, en la que hay acuerdo de partes y que se llaman contratos o son actos jurídicos en la que se tiene un acuerdo de las partes con cláusulas determinadas en la que se estipulan los pactos a elaborar a futuro, y estos tienen como objetivo principal el cumplir lo pactado o lo acordado de ambas partes. Entonces, en ese entender, maestro Edondagón, las cláusulas que no fueran cumplidas por algunas circunstancias que se fueran a presentar a futuro, darían cabida o darían paso a que se tenga que cumplir o se tenga que hacer la obligación de la persona que incumplió. Tendría que pagar o sí, tendría que tener alguna sanción económica o alguna sanción administrativa, dependiendo de las cláusulas a las que fueron estipuladas en el contrato. Gratísima, maestro, eso sería en resumen. Bueno, magnífico. Te hago una pregunta. ¿Todos los contratos son de por vida o hay contratos también que tienen un término, que tienen un proceso de término? Adelante. Los conocidos por las circunstancias en las que se hacen los contratos, maestros, siempre son a tiempo determinado. Se maneja lo que son los términos en especial de heliocrones, días o meses, pero que sean determinados. En muy pocas circunstancias se pueden hacer contratos que sean a tiempos o, bueno, contratos, en este caso la mayoría de estos tipos de contratos son aquellas que son contratos de adhesión. Y aún así, por ejemplo, si hay un servicio vamos a poner un ejemplo, que por ejemplo los servicios de telefonía, que las personas se adhieren en contratos, y en especial ahora que se dan, pues son los contratos de adhesión virtual, y en ellos se estipulan a veces con tiempos o fechas abiertas. Entonces son algunos casos que sí se presentan, pero la mayoría de los contratos en común siempre se determinan la fecha y el tiempo son estipulados. Muy bien. Háblame de las cláusulas que el incumplimiento de una de esas hace vencer el contrato. El incumplimiento de alguna de las cláusulas, maestro, puede dar paso a la resolución o alguna sanción, como puede ser, por ejemplo, una sanción económica, y esas cláusulas por lo general son tomadas como dependiendo del carácter o de las características del contrato que se está asumiendo. Si, por ejemplo, en un contrato de servicio, de algún tipo de servicio profesional, se incumple por alguna de las partes, el que incumple tuviera la obligación de hacer algún resarcimiento económico o algún resarcimiento de carácter administrativo que pudiera ser, determinando el contrato sería más bien como
haciendo el cumplimiento del contrato. ¿Algo más? Las cláusulas, por lo general, maestro, son pactos o acuerdos de ambas partes y ambos tienen que tener amplio conocimiento de lo que se está poniendo en cada cláusula. Tienen que tener bases y conocimientos de lo que se está pactando, porque se presentan circunstancias en las que desconocen el acuerdo que están asumiendo, y eso daría cabida a la nulidad de acto jurídico. Esta es una figura muy común que se presenta a veces en las circunstancias actuales de la sociedad. Gratísima, maestro. Muy bien. Bueno, se preguntarán por qué. Algunos se preguntarán, otros ya empiezan a entender, ya lo han entendido por qué nosotros estamos haciendo este proceso. La contesta es que así nos parezca extraño, en nuestra existencia estamos permanentemente haciendo pactos, contratos, compromisos. Y esos compromisos puede que aquí físicamente no los veamos, pero cósmicamente nosotros firmamos un pacto. Cuando alguien abre la boca y jura amor eterno a una mujer, ahí hizo un pacto. Es de una gravedad impresionante estos pactos. Por eso uno también tiene que tener cuidado con los pactos que haga cuando abre su boca y se compromete. Hay pactos que definitivamente se hicieron de una forma absurda y se crearon votos, o se llaman pactos o votos, terribles que nunca debieron haberse hecho. Les voy a poner un ejemplo de la vida nuestra. Aquí, en estos casos, la lealtad pues no existe, antes lo contrario, porque los pactos buenos son aquellos en los cuales hay un beneficio para los dos, o para los seres que hacen ese pacto, o para una causa. Pero cuando es una cosa absurda, pues no tiene sentido. Les voy a contar. Tuve un tío, mi ser, muy mayor a mi mamá, a mi tía, la que fue la madre de crianza mía. Fue unos 8 o 10 años mayor que ellos. Y mis ancestros son de origen campesino. Pues mi tío, siendo jovencito, muy joven, 20 años más o menos, 21, él entró a la policía y con él entró un primo hermano. Mi tío se llamaba Félix, el primo de él, José Ángel. Y eso de esas locuras de muchacho, dijeron, hagamos un pacto, que donde el uno muera, el otro muere también. Bueno, va para esa. Listo, tan, y se chocaron los puños. Así, tan.
cosas que hablan para perder, pero no se dan cuenta que cuando se expone un verbo así, de esa manera, en el cosmos queda grabado. Es como si le pasaran un documento allá y graban y queda el pacto. Así sea para mal. Así sea para mal. Pues bien, ellos eran agentes policías en una zona. Yo estoy emitiendo desde el país Colombia. Mis ancestros son de Santander, un departamento llamado Santander, y de ese Santander una región llamada García Rovira. Allí hay dos municipios, San Andrés, que es donde son originarios mis ancestros, y el otro, Guaca, que queda unos 20 kilómetros más o menos, de pronto menos, unos 15, de San Andrés. Cuando ellos entraron a la policía, estos jóvenes, a Félix le tocó el municipio de San Andrés y a José Ángel le tocó el municipio de Huaca. En Huaca se presentó un bandido, un tipo muy teso para la pelea, muy verdiondo para pelear, pero bandido al fin y al cabo. Y la policía lo rodeó y le dieron bala, y se dio bala con la policía. José Ángel, en una imprudencia, al fin muchachos, se acercó demasiado y el tipo lo logró balear y allá murió José Ángel. La policía de allí, el comandante se vio que se le estaba desbordando el tipo y pidió refuerzos ahí a San Andrés. En San Andrés mandó refuerzos y entre esos refuerzos iba Félix. Cuando llegaron, cuando Félix se enteró de que habían matado a José Ángel, él se lanzó para hacerle frente al tipo y también lo mataron. El pacto que ellos hicieron se cumplió tal cual. ¿Ven? Aquí los invito a que oigamos una frase que dice, que escribió el Cristo: de todo lo que dijereis, de eso tendréis que dar cuenta. Entonces, en ese orden de ideas, aquí es la primera invitación a que los pactos o votos que vuestras mercedes hablen de su boca tengan mucho cuidado, porque pueden estar haciendo pactos para una gran desgracia. Para algo muy terrible. Se pueden estar haciendo también promesas imposibles de cumplir. Y son pactos que los amarran a las esferas hasta que se puedan cumplir o hasta que se rompa ese pacto.
¿Ven? Recuerden siempre, ya oyeron a nuestra Magda hablar de derecho aquí en la tierra. Cósmicamente es mucho más delicado, porque allá no es cierto que las palabras se las lleve el viento. El verbo crea, el verbo compromete, el verbo construye. Las cosas mentirosas que se hacen, las cosas mentirosas, las promesas mentirosas, son pactos que si no se cumplen, los pagarán las criaturas en los infiernos. De aquí no se sale. Son niveles de deslealtad. ¿Ven? Volvemos otra vez a lo que dije hace un ratico. El hombre que le hace hoy una promesa de amor eterno a una mujer, o la mujer que le hace la promesa de amor eterno al hombre, y al otro día le pone los cuernos, ahí hay una deslealtad. O cuando hay una serie, ya vimos de pronto aquí hemos visto en la clase anterior las lealtades y que forman de los padres para los hijos. En las parejas también hay unos niveles de lealtad y la sumatoria de esas lealtades, recordemos que da la fidelidad. Para quienes están de pronto por primera vez en esta secuencia, decíamos que comparábamos un lazo, el lazo sería la fidelidad y las fibritas que componen ese lazo serían las lealtades que dan ese lazo. Entonces, por ejemplo, en una pareja, no es solamente que sea leal en no conseguir pareja, otro personaje. No. Hay otro tipo de deslealtades. Por ejemplo, abandonarlo o abandonarla cuando el otro más lo necesite. Esa es una deslealtad. Por ejemplo, cuando la pareja está con una exiges de salud y el otro mire a ver cómo se resuelve, es una deslealtad. La falta de respeto mutuo es otra deslealtad. Si se van dando cuenta que hay pactos, cuando se une una pareja hay un pacto, bastantes líneas. Ya lo que respecta a parejas, lo estamos hablando en las conferencias justamente mañana, de 8 a 10, en lo que es las pláticas de pareja. Ahí estamos hablando de estas cosas. Entonces, aquí solamente las traigo a colación para que nos estemos entendiendo en los contextos de lo que es la lealtad y lo delicado que es ser desleal. Cuando se es leal y se aprende a ser leal, cuando se aprende a ser leal y se alimenta esa lealtad de forma mutua, eso crea unos lazos hermosos que nos jalan hacia la luz. Cuando se rompen la lealtad, se crean marras que nos atan a los abismos y las personas de aquí no salen. No salen hasta que se pague el último penique, el último centavo. Si es una la persona, si es uno el desleal y el otro ha sido leal, pues el que es leal no le pasa
no le pasan la cuenta, al otro es el que le pasan por ser desleal. Porque miren que yo le preguntaba a nuestra Magda si los contratos podían tener un fin. Y es que cuando hay un pacto mutuo, el hecho de que otra persona rompa ese pacto, ya la otra persona la libera del compromiso. En ese sentido, queda liberado. Por ejemplo, si en una pareja el personaje comete una de las 10, 11 causas de divorcio, que es un acto de deslealtad, eso se rompe. Ya a su momento, de pronto, ya lo hemos explicado esas causas de divorcio en otros espacios, en lo de parejas, pero ya a su momento de pronto lo hablaríamos. El contrato se rompe porque hubo una deslealtad de parte de la otra persona. Entonces la otra persona la libera de ese compromiso. Nadie está comprometido. Si una persona incumple, la otra persona no está comprometida a estar obligada per secula seculorum a seguir con esos niveles de lealtad, de deslealtad. Queremos hablarles al respecto de esto. Bueno, ahora hay una lealtad más superior que esa sí es unívoca. Es la lealtad, la fidelidad a Dios, de la cual no hemos hablado. La fidelidad a Dios tiene muchas líneas de lealtad, muchas. Y esas le invito a sus mercedes a que comencemos a mirarlas. Esto es una clase. Vamos mirando, de pronto, más luego les voy a preguntar, no se las voy a decir, se las voy a esbozar, pero vayan mirando cómo esa fidelidad a Dios, mire que uno dice, uno es fiel a Dios, no es leal a Dios, sino fiel. ¿Por qué? Porque hay muchas líneas de lealtad que tienen que cumplirse. Son varias. Y es bueno que las vayamos mirando, a ver cuáles son. ¿Cuáles son esas líneas de lealtad? Por ahora, vayan a ir saltándolas por allá en su fuero interno, a ver qué líneas encuentran de esa fidelidad a Dios, o sea, qué líneas de lealtad que configuran esa fidelidad. Quiero hacer énfasis en lo que son las deslealtades y las consecuencias que eso puede traer. Recuerdo una frase que aquí ya la pronuncié hace como 15 días, que decía el maestro Kellogg: tengo en el mismo lugar de los abismos aquel que robó un banco y aquel que le prometió un caramelo a un niño y no se lo trajo. ¿Cuántas veces cada uno mire en su fuero interno, por salir de un paso, hicieron una promesa al aire que desde ya no querían cumplir, pero la hicieron? Y con eso quedó un compromiso y quedó un marras en el cosmos. Y eso hay que desarraigarlo. Promesas hechas y no cumplidas
son niveles de deslealtad. Niveles de deslealtad. Bien. Ahora veamos una deslealtad de orden mayor, lo que se llama traición. Voy a dar unos 2 minutos, un minuto, exactico, para que sus mercedes comiencen a pensar y a mirar qué será traición, entendiendo que existe alta traición. También existe la deslealtad y existe la traición y la alta traición. Ya. Les cuento que el maestro Samael Aun Weor, en un libro que él entregó a la humanidad, que dice, si hay infierno, si hay diablo, si hay karma, él narra cómo algunos reos de alta traición inmediatamente cometieron esa altísima traición. El embrión de alma o lo que fuere es bajado inmediatamente a la 9ª esfera, que es, y también, él dice allá, y el maestro Kelion habla, que son bajados a la mentis. A la mentis. Y en el amentis, las criaturas pierden la identidad, el simbre, y luego viene la muerte segunda. De ese talante es la alta traición, de ese talante. Pero bueno, como yo, o Do, mi propósito es formar dragones de sabiduría con sus mercedes. Voy a darles un minuto para que comiencen a mirar todos, a reflexionar cuál será la diferencia de lealtad con traición y aún con alta traición. Esos son como las heridas, ¿no? Una herida es que uno se corte por aquí. Yo hace un poquito de tiempo me hice una cortadita, aquí por acá, y está sana. Eso es una herida. Otra herida es que de pronto un raspón. Otra herida más delicada es cuando a alguien le dan una puñalada. Pues se puede siendo delicado, se puede recuperar. Y otra vez si le dan un tiro en el corazón a esa persona, ahí quedó. Son heridas gravísimas y heridas mortales. Hay heridas leves, un poquitico más, aunque leves, más delicaditas. O sea, hay un orden de heridas. Aquí las deslealtades son iguales. Hay unas deslealtades que son deslealtades, pero hay unas deslealtades tan delicadas que son traición. Los dejo pensando. Entonces ya sabemos que todo lo que sea lealtad, para que vayamos entendiéndonos, y quien no ha entendido, vuelvo y repito, son contratos, compromisos. Hagan de cuenta que cósmicamente hay un notario al pie nuestro y un compromiso que uno haga, ahí apuntaron, ran, y queda el sello. A veces es de un lado hacia el otro. El otro es a veces es biunívoco, de aquí para allá y de allá para acá. Por ejemplo, en el caso de las parejas. A veces es que la persona se compromete con algo. ¿Ya? Y les doy una pistica como para que vayan mirando. Por ejemplo, ¿qué hacen los ladrones? Los niveles de lealtad, de deslealtad de los ladrones. Que ofrecen algo, pero a cambio están haciendo una estafa que está pasando por ahí.
Bueno, entonces voy a dejar un minutico y su mercedes miren a ver y en un minuto hablamos. En un minuto. Calladitos por ahora, conectados con Dios, con su dragón de sabiduría y en un minuto estamos nuevamente. Bueno, a ver, mi venerable Magda, por favor, es mío que coordínenos a ver quién quiere hablar. Vamos a hacerlo. Yo quiero oírlos a todos, porque sus mercedes son dragones de sabiduría, tienen que despertar su dragón. Entonces la pregunta, ¿cuál es la diferencia? Pues todos son deslealtades, indudablemente. Aún las traiciones son deslealtades. Pero ¿qué es lo que hace que una traición sea traición y más grave que una deslealtad común y corriente? Los oigo. Gratísima, maestro. Vamos a invitar a los seres de la sala que deseen intervenir. Pueden hacer enviando vía chat o pueden abrir el fono y interactuar. Entonces los invitamos. Adelante, por favor. Buen día, buen dinero, muy buena salud. Otra vez los saludo. Adelante, buen día. Venerable. Una alta traición, una alta deslealtad. Fue, por ejemplo, la que cometió Dalila con Sansón. Se aprovechó de que él ya le tenía confianza, él ya traicionó esa confianza y la entregó a los filisteos. Pero es más alta traición. ¿Por qué? Porque además de entregarlo, hubo un plan
para que él no se pudiera defender. Entonces, al haber doble traición, porque primero lo entrega y segundo dice cuál es el secreto por el cual él es tan fuerte. Entonces allí, para mí hay deslealtad y alta traición. De pronto, si puedo exponer otro caso, por ejemplo, que una persona haga una promesa a Dios. Dios le hace un milagro por esa promesa que hizo esa persona. Con el pasar del tiempo, a esa persona se le olvida esa promesa. Y vuelve al mundo común y corriente. Pero se comete alta traición cuando, además de volver al mundo, impide que otro entre al camino. ¿Cómo? Haciendo un mal comentario. En vez de hacer un buen concertario, un testicierto. Hombre, a mí Dios me hizo este milagro, pero ahora estoy así, así, así. Si tú quieres, hay una forma de salir del atolladero en que te encuentras, haces una promesa y se la cumples. Y no hagas lo que yo estoy haciendo. Que fue que volví al mundo, a hacer las cosas del mundo, por ejemplo. Y la alta traición sería, pues, como ya dije, hablar mal. Pero es que tú estás clasificando, pero no. ¿Qué criterios es la pregunta concreta? ¿Cuál es el criterio que hace que se diferencie una deslealtad de una traición y que se diferencie una traición de una alta traición? ¿Cuál es el criterio? ¿Ya? Piénsalo, y ahora hablamos. Vamos a oír a otros seres. Adelante. Venerables seres, los invitamos a interactuar. Los que desean pueden abrir el fono o enviar por escrito, gratísimas. Venerable maestro, aquí llega un mensaje y dice, la maestra Dandindrova, dice, buen día lunar, una alta traición para mi criterio es traicionar a un maestro enviado de Dios. A mi parecer, maestro. Bueno, es lo que envía la venerable maestra Dandindrova. Venerable maestro Don Dagón tiene el fono apagado. Vamos a seguir oyéndonos. Vamos a entrar a hacer un proceso de reflexión. ¿Por qué es que quiero que hagamos esto? Porque es que yo les puedo decir y contar mi posición, mi opinión, pero no es igual. A ver si sus mercedes entran en reflexión y descubren, entre todos descubrimos y llegamos después de una reflexión o reflexel, entendemos qué son estas cosas. Maestro. Señora. Sí, buenos días. Para mí, la traición sería que no cumple su palabra. Un ejemplo, que se compromete a dar fidelidad y no la cumple. Pero una alta traición sería un delito de alto extremo, o sea, es algo que es lo máximo que una persona puede llegar a hacer de deslealtad. Bueno, vamos a hacer una cosita. Miremos, díganme un ejemplo de deslealtad, simplemente que no sea traición. De deslealtad que no sea traición.
un ejemplo de traición, un ejemplo de alta traición. Vamos a ir pensando en eso. ¿Bien? Pensemos. Y todos estamos laborando en eso. De acuerdo, los tres. De deslealtad, que siendo deslealtad no es traición. Un ejemplo de traición y un ejemplo de alta traición. ¿Bien? Entonces, adelante, vayan a ir pensando. A ver, ¿quién se le lanza? Bueno, primero, entonces, hablemos primero de un delito, una deslealtad que no es traición. A ver, ¿quién se le apunta? Una deslealtad que no sea traición. Adelante. Estás aclarando, mire, es como los cuadriláteros. Vamos a hacer esta referencia. Cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Todo rectángulo es un cuadrilátero, porque tiene 4 lados. Pero no todo cuadrilátero es un rectángulo, porque el rectángulo es un cuadrilátero que tiene 4 ángulos rectos, los 4 ángulos. Ahora bien, cuadrado es un rectángulo y por ende un cuadrilátero, porque tiene 4 lados. Pero no todo rectángulo, no todo cuadrado es un rectángulo, porque tiene 4 ángulos rectos y además de los 4 ángulos rectos, todos los 4 lados son iguales. ¿Sí ven? Aquí es igual. Aquí es igual al ejemplo que estamos dando. Todos son deslealtades, pero la traición ya tiene unos ingredientes adicionales a cualquier deslealtad. Y la alta traición unos todavía más delicados. Entonces así estamos con esto. Todos son deslealtades, pero hay deslealtades que no son traición. Y hay traiciones que no son alta traición. ¿Bien? Bueno, entonces, díganme qué traición, qué deslealtad no sería traición. Lo soy. Maestro, una deslealtad sería cuando violo la conciencia. Y doy mal ejemplo de la doctrina, por ejemplo. Y alta traición sería irme en contra por completo de la doctrina. No, pero hablemos, mira, hagamos una cosita. No se metan con la doctrina todavía. Porque ahí hay mucho que primero aprendamos sobre personas. Y luego nos metemos de tejas para tan delicado. Para poder entender que hay violaciones de traicionar. Claro. Una violación de todavía. Hablemos de la Licencia, maestro, alguien tiene un foro abierto y no deja escuchar bien. Alicia. Bien, entonces ahora sí, díganme ¿qué sería una deslealtad que no es traición? Un ejemplo. Venerable maestro, envía mensaje Arelis Pamplona, dice: deslealtad para mí es faltar a la confianza que alguien ha puesto en ti. Traición para mí es cuando alguien a quien se le confía algo después lo usa. No, pero espera un momentico, Arelis, tal vez no me has estado oyendo. Todas son deslealtades. Entonces no me oyó cuando dije lo del triángulo, del cuadrilátero, lo del rectángulo y el del cuadrado. Sí, maestro, son 2 respuestas diferentes las que le di. Entonces, cambia por favor. No dejó que le terminaran de leer. Venerable maestro, vuelvo a leer el mensaje. Dice: deslealtad para mí es faltar a la confianza que alguien ha puesto en ti. Traición para mí es cuando alguien a quien se le confía algo después lo usa en contra. Bueno, dejemos eso así.
Denme un concreto, un ejemplo de deslealtad. Es lo que estoy pidiendo, un ejemplo concreto de deslealtad. Por favor. Yo quiero poner un ejemplo. Adelante, maestra Guaraldaz. Sí, lindo día. Cuando yo estaba pequeña, recién nacida, mi papá tenía una fiesta a la que asistir, pero hubo un terremoto. Y él nos dejó a mi mamá y a mí solas y se fue a celebrar a la reunión que había, que por supuesto no hubo tal reunión porque toda la gente estaba preocupada por el terremoto que hubo, que fue muy fuerte. Eso es una deslealtad. De acuerdo. Ahí no hubo traición, pero sí hubo una deslealtad. Totalmente de acuerdo, maestra Guaraldaz. Totalmente de acuerdo. Eso es una deslealtad. Sí, adelante. Maestro, bueno, yo voy a hacer una pregunta. El que no guarda un secreto, si yo le cuento algo a una persona y esta persona va y se la cuenta a otro sabiendo que era un secreto entre él, esa otra persona y yo, ¿esto se lleva como traición o deslealtad? ¿Tú qué crees? Pues, maestro, pues yo creo que traicionó mi confianza. Yo creo que es traición. Claro. Ahí hay una traición. Esa es una deslealtad que es traición. Porque hay un compromiso de por medio delicado. ¿Ven? Hay un compromiso. Una deslealtad, por ejemplo, cuando... A ver, le pongo un ejemplo de una deslealtad. Hace poquito le pedí a alguien, ve, ya que va para la ciudad, tráigame algo. Claro, yo se lo traigo. ¿Sí? Y cuando llegó, ¡ay, se me olvidó! ¿Sí? Eso es una deslealtad chiquita, pero nunca es una traición. Porque él hizo un compromiso, pero se le olvidó por lo que haya sido. Es una lealtad chiquita. ¿Sí van entendiendo? Pero no es traición. En cambio, cuando alguien, por ejemplo, y esto sí vamos teniéndolo presente, cuando hay una amistad o alguien le confía unos secretos a una persona en confianza y esa persona de pronto rompen o no sin romper eso, va y cuenta a otros lo que fue entregado en confidencia. Eso es una traición. ¿Ya? Claro que es una traición. Permiso. Sí. Y puede haber deslealtad y robo, por ejemplo. No, es que vuelvo y otra vez, Guaraldaz. Por tercera vez lo redigo. Todas son deslealtades. Vuelvo y explico lo del cuadrilátero, rectángulo y cuadrado. Otra vez lo explico, a ver si me entienden. Cuadrilátero es un polígono de 4 lados. 4 lados. Un rectángulo es un cuadrilátero porque tiene 4 lados, pero con una característica adicional, que los 4 ángulos interiores son rectángulos. Y el cuadrado es un rectángulo, por ende es un cuadrilátero, pero con una característica adicional, que además de los 4 ángulos iguales, tienen los 4 lados iguales. Pero todos son cuadriláteros, todos son cuadriláteros. Aquí es igual. Todo esto son deslealtades. Pero la traición es una deslealtad que tiene un ingrediente agravante adicional.
Y la alta traición es una traición todavía más grave. Por favor, entiendan eso. Bien. Ahora sí, la oigo, Guarandar. Sí, lo entiendo. También cuando la persona que vende dice que va a vender algo que pesa 1 kilo y pesa menos, es un tipo de deslealtad, incluye el robo. Eso es una traición y es un robo. O sea, toda traición es un robo. Claro, toda traición es un robo. Eso grábense. Toda traición es un robo. Está robando una confianza. La de la lealtad raza no. Pero este tipo de deslealtad con traición ya de por sí es un robo. Ya es un robo. Y es un tipo de robo que es contado ante los tribunales de la ley. Por ejemplo, el tipo que, para aprovecharse de una muchacha, le jura amor eterno y le pinta el cielo y los pajaritos y después de que ya se aprovechó de ella, quite de ahí. Eso es una traición y es un robo ante los ojos de Dios. ¿Es claro? Pero entonces, ¿qué es lo que marca la palabra traición? ¿Qué es adicional a una deslealtad común y corriente que hace que eso ya se forme traición? Maestro, buen día, maestro. No sé si me escucha. Sí, le escuchamos. Maestro, habla Inge Mafred. Pienso que la traición, la característica de una traición sería que la persona actúe a sabiendas y con la conciencia de que está equivocándose, que está haciéndole un daño, como quien dice, de adrede a la persona, o sea, sin importarle que el mal que le cause. O sea, de pronto por ahí. Vamos bien. Hay un voto de confianza, hay un pacto de confianza que el otro lo está violando. Lo está violando. Todo robo, el robo de alguien que le dice, mire, que él le esté vendiendo algo con engañijas. No, esto le sirve para, claro, Almarí. Eso es una traición. Es un robo, que eso es una traición. ¿Ven? El amigo que pacta, pues que tiene un amigo y de pronto se pelearon o sale a contar secretos, sabiendo que con eso está dañando al otro, eso es una traición. Porque está violentando algo que se llamó confianza. Cuando el otro le entregó esos secretos, quedó establecido un pacto de no hablar. Arelis, si tú, por ejemplo, que lo que cuentas de la empresa esa de trajes que tú trasladabas y a las cuales pues tú fuiste leal, si tú hubieras abierto la boca y contado esas cosas, eso no era una deslealtad simplemente, era una deslealtad de traición, porque se está traicionando una confianza. ¿Bien? Sí, maestro. Eso es una traición. ¿Ya? Y además se está haciendo un daño. Pues obviamente todas las traiciones, eso no es que toda traición lleva de por sí arrastrando un daño, arrastra un daño. Arrastra. Maestro. Maestro Sí, diga. Rendón, aquí envía palabras la Mahatma Dalkiria y nos dice: traición tiene que ver con falta a la confianza, con faltar a la confianza. Correctamente, así es. En la traición Maestro. siempre falta la confianza. Es Miukel, es la que da la palabra. Venerable maestro, le damos la palabra al ser que está solicitando gratísimas. Adelante.
Sí, gratísimas. Buen día, buen dinero, buena salud. Maestro, se me ocurre un delito de alta traición. Por ejemplo, el político que aprovechándose, o el gobernante, que aprovechándose de la confianza del pueblo, negocia, comercializa los bienes públicos como la tierra, el agua, con un tercero para lucrarse él en, en, en perjuicio del pueblo. Claro, esos son los vendepatria, todos esos vendepatria, eso es un delito de alta traición. ¿Ya? O el soldado que se deja comprar por el enemigo para vender a los suyos, al ejército que él estaba representando. Sí. Muy bien. Ahí, en ese caso, ese es un delito de alta traición. De traición. Bueno, ahora miremos qué sería alta traición. Licencia, maestro. Un ejemplo Sí. de alta traición. El esposo que engaña a la esposa y que aparte de eso hace otra familia por fuera No, del eso no es alta matrimonio. traición, es traición, pero no es alta traición. No es alta traición que tenga hijos con No, otra es mujer. traición. Le duele mucho, puede que le duela mucho, mija, pero no es alta traición. Es Ok. traición, y eso no quiere decir que sea grave, que no sea grave. Es grave, pero Ajá. no es alta traición. Ok, entonces es traición. Ahora yo le voy a decir un delito de alta traición. Se lo voy a contar. Los que han estudiado historia universal habrán oído que en la Lombardía, que es el norte de Italia, por los años entre el siglo IX, hubo un príncipe llamado el príncipe Lotario. Y por allá el hombre, creo que fue él u otro, no recuerdo quién de esos fue, citó a toda la familia, a todos los hermanos, pues el papá había desencarnado, el rey, y estaban entonces definiendo quién sería el sucesor. Uno de esos hermanos citó a toda la familia, a un festín para integrarse y, bueno, estar en familia. Y al tenerlos ahí, los asesinó a todos, los envenenó para él de alta traición. Bien. Es un delito de alta traición. Ya. Le muestro otro delito de alta traición. Maestro, ¿Sí? Licencia, un ejemplo de alta traición, esa noticia hubo acá en Colombia, el pelú que mató a la mamá y al hermano para quedarse con toda la fortuna del hermano, mató a la mamá y mató al hermano. Sí, señora, eso es alta traición, altísima traición. Así Maestro, el ejemplo que lo puse de primero también es alta traición, tan mal. Pero sea concreta, es que no lo deje gaseoso. Concrételo. Yo, por ejemplo, le voy a dar uno concreto. O sea, cuando nuestros maestros les tocó salir del templo vegetal Sacro Aquarius, 24 de noviembre del año 2004. 25, perdón. Uno de los que salió con los maestros, estando en algún país, otro país diferente a este, el tipo vendió al maestro por dinero.
lo vendió. Y afortunadamente se logró salir de eso. Pero el personaje lo vendió. Y él alcanzó a estar preso. Y casi extraditado a Colombia. Por delitos que él nunca cometió, pero que los enemigos lo acusaron. Ese es un delito de alta traición. Entregar a su maestro. En alguien que había depositado su confianza. ¿Ven? Licencia, maestro, como Judas con Jesús. Lo de Judas es un punto y aparte. Pudiera decir que Judas es un delito de alta traición. Solo que en este drama cósmico, bueno, y aprovecho para decirlo, todo el drama que se vivió con el Cristo, cada uno de los personajes que estuvo en ese drama, era necesario vivir ese papel. Solo que algunos lo hicieron de forma inconsciente, totalmente inconsciente, como Anás, Caifás, Herodes, el mismo Pilatos, el tipo que azotó el Cristo, Longibus, que fue el que le atravesó el corazón. Todos esos lo hicieron porque eran demonios y les gustaba hacer el mal. Pero el papel más teso que había que hacer era el de traicionar al Cristo. Y ese papel le tocaba a Mateo. Pero a él le fallaron los calzones. No, yo no soy capaz. Entonces, Judas dijo, yo lo hago. Judas, en realidad, él hizo ese papel no porque le gustara hacer esa traición, sino porque alguien tenía que hacerlo. Y les cuento una cosa, hay 4 evangelios perdidos que recién lo mandó quemar Constantino, que afortunadamente no los quemaron, sino fueron enterrados en las grutas del Qumran y aparecieron por allá en 1947. Uno de esos 4 evangelios es de Judas. El uno es de la Magdalena, el otro es de Pedro, el otro es de Tomás y el otro es de Judas. ¿Por qué los mandó quemar este señor Constantino? Por 3 cositas. Porque en esos evangelios se hablaba explícitamente de que al Cristo había que buscarlo dentro y no afuera. Y segundo, porque se hablaba explícitamente de lo que era la castidad científica, la mutación de la energía. Y tercero, se hablaba también explícitamente de lo que eran las vidas, otras existencias. Eso no le convenía a la Iglesia Católica. Entonces, por eso los mandaron quemar. Pero bueno, entonces sí, tiene razón, tiene lógica Arelis, Judas, haciendo la claridad de que Judas en este caso hizo el factor del gran traidor. Es correcto. Era necesario. Bien. Era necesario, sí señor. En este camino, nos decía el maestro Samael, en este camino iniciático, todo el mundo tiene un Pedro que lo niega y un Judas que lo traiciona. ¿Ya? El delito de alta traición es gravísimo. Cuando el maestro Kellyon me estaba preparando para ser médico de medicina universal, una de las cosas que más me advertía era el guardar el cuidado al secreto de lo recibido. Porque es que a uno, como médico al alma, los seres le abren su corazón, le abren su vida
para uno poder ir a restañar allá las heridas que hay. Y él me advertía, aunque uno ya lo sabía, ya algo por dentro uno sentía que así era, ¿no? Pero de todas formas él me lo advertía. El que viola el secreto de estos, rueda al abismo, rueda a la mentis, ni siquiera a otro lugar, a la mentis, donde se produce la muerte segunda. De esa gravedad es la alta traición. Decía él que la mentis está plagado de curas católicos que violaron el secreto de confesión. De ese tamaño. Mis respetados hermanos, si vuestras mercedes tienen una amistad o han tenido una amistad con alguien y han oído secretos que ellos se los han contado en los días de amistad, no tienen derecho a divulgarlo, así sean enemigos ahora. Que ojalá no tengan enemigos, pero suponiendo que se rompió esa amistad, comenzar a contar ya a los cuatro vientos algo que se lo entregaron en secreto es una traición y puede convertirse en alta traición. En las guerras, los espías se pueden ganar grandes karmas por esto. Claro que en el trabajo de la guerra eso es muy complejo, pero les voy a contar una historia dolorosa. Yo tuve cuerpo físico en la época de la Revolución Mexicana. Yo viví la Revolución Mexicana. Morí a los 32 años, más o menos, de una bala a la altura del estómago, al costado derecho. Y en esa pude conocer una historia de un señor, un hombre bueno. Era un revolucionario. El nombre era Margarito, creo que se llamaba. Y él tenía una hija, una soldadera, una comandante, era una mujer tenaz para la guerra, bonita, pero combativa, esas que entregaba su alma. Y los federales infiltraron a un tic, lo infiltraron. Y el tipo era pinta, o sea, con buen parecer, y enamoró a la muchacha, la enredó, y ella se enamoró de ese hombre mucho. Obviamente el tipo no sentía por ella un carajo, solamente era un trabajo que él estaba haciendo. Y él logró, a través de la hija, llegar al general, que era don Margarito, y le dio un aconsejamiento para llevarlo a un lugar donde le prendieron una emboscada. Y allí lo mataron. Obviamente el hombre, pues, ahí cumplió su trabajo y se fue con las tropas. Eso es un delito de alta traición, porque enredó los sentimientos de una mujer buena, honesta, con el propósito de matar el papá y de acabar un movimiento completo. Qué delito tan porquería que es ese. Bien.
¿Cómo les parece el temita que hoy estamos tratando? Los oigo. Entonces uno tiene que clasificar, ya van entendiendo lo que es la diferencia desde lealtad, traición, alta traición. Los oigo. Bueno, maestro, yo tengo una inquietud. Diga. Está viendo mucho ahora, maestro. Bueno, licéncieme, saludo a todos los presentes de Ana y venerable ser Cumaquil, de la Casa Solar de Juegos Renovatus Nebriset en Copacabana. Antioquia, Colombia. Antioquia, Colombia. Sí, maestro, porque esta es una conferencia internacional. Maestro, algo que se está viendo mucho hoy en día, y yo me pregunto, un juramento de amor en una iglesia católica, ojo, en una iglesia católica o en un juzgado de emposorio donde a uno le dicen, yo por ejemplo soy casado por la iglesia católica, donde a uno le dicen si se compromete a respetar a la esposa en la enfermedad, en la tristeza, en la alegría, en la pobreza, en la salud, en todo momento. Y entonces uno ya dice, sí, acepto. Esas personas, maestro, que se divorcian o que se separan, que dejan a la esposa y luego resultan por allá con otros, con otra, y luego dejan esa otra y vuelven y se van con esas personas, porque son personas, esas personas, ¿qué grado de traición o de lealtad tienen? Porque dígame, ¿qué cree? Pues, maestro, yo hago la pregunta porque, como todos sabemos, pues la Iglesia Católica... Mire, antes de que siga, así sea un rito católico, así sea un rito adventista, así sea el rito que sea, si él estableció un pacto, ese pacto lo dijo, lo prometió, lo comprometió. Es más, así no haya habido rito, simplemente estén viviendo juntos. Hubo un pacto en el cual se hizo algo. Por eso, aquí les voy a hablar brevemente de lo que son los 10. Esto lo he explicado varias veces, pero voy a decirlo rápidamente. No voy a, aquí, eso en la clase de parejas de mañana lo podemos ampliar si quieren. Aquí se lo voy a decir rápidamente. Las causales de divorcio, o sea, en las cuales una persona puede ya tomar el divorcio. ¿Cuáles son esas causales? La primera, fornicación voluntaria, o sea, una persona que quiera derramar su energía por gusto, porque quiere. No le interesa la castidad científica. Ahí es una causal de divorcio. La segunda causal, adulterio. Si a uno de los dos le gusta la ganadería, pero solamente trae los cuernos a la casa, eso es causal de divorcio. La tercera, homosexualismo o lesbianismo. Si una de las dos criaturas es lesbiana o ella es lesbiana o él es más bien homosexual, causal de divorcio. La cuarta, enfermedad infectocontagiosa, pero ahí hay un agravante. Si por ejemplo ella resulta con eso y el causal, pero
fue causado porque él se la produjo o viceversa, ahí no hay divorcio. Ahí no, esa causal no existe. La quinta, amencia, o sea, la tejita corrida. Ahí en ese caso también hay agravantes. Si ella se le corrió la teja por los tratos malos y despectivos que él le da, o viceversa, si él se le corrió la teja por el trato de ella, no hay divorcio. La sexta, intento de homicidio o incluso malos tratos agravados. Un hombre que le dé pata, puño a la mujer, eso es un agravante para divorciarse. ¿Ahí qué amor hay? ¿Qué están construyendo? Nada. Ahí no hay nada. ¿Ven? Y peor aún, si le intenta matar o lo intenta ella, el uno intenta matar al otro. Eso es una causal de divorcio. Séptimo, intento de suicidio. Aquí hay un agravante. Si la persona, por la situación, el otro la tiene abrumado, él la tiene abrumada a ella, o ella lo tiene abrumado a él, y lo ha metido en unos niveles de dolor terribles, y la otra persona se intenta suicidar, ahí no hay no hay causal de divorcio, sino si el uno por otras causas quiere matarse, ahí hay divorcio. Octavo, robo. Si se descubre que la otra, la pareja es ladrona o ladrón, eso es un causal para divorciarse. Causal imparitable. El noveno, abandono. El abandono del hogar. El tipo se fue o ella se fue. Todo eso o esos niveles de trato despectivo, porque hay abandonos de diferentes tipos de abandono. Puede que estando cerca, esté ausente. Eso puede ser una causal de divorcio. Décimo, ser enemigo. En el caso nuestro, en esta doctrina, ser enemigo de esta doctrina. Uno que va a estar casado con un enemigo de lo que uno piensa. No, esa es una causal de divorcio. Y un décimo, no practicar el tantra, o sea, no está de acuerdo los dos, no es vibrar en la misma cita con la sexualidad, porque si los dos están bien así, pues eso es otra cosa. Pero si el uno está por un lado y el otro está por el otro, están totalmente desarmonizados, ahí hay exiges y puede ser una causal. Esas son las causales de separación. Así sea los haya casado un cura, así los haya casado un pastor, así los haya casado un rabino, o así ellos estén viviendo en unión libre, o un notario. ¿Queda respondida la pregunta, mi querido Kumakil, o queda algo pendiente? Adelante, mijo. A ver, maestro, en todas estas causales de divorcio, ¿hay traición o hay deslealtad? ¿Tú qué dices? Es que hay unas que pueden ser deslealtad y hay otras que pueden ser traición y hay otras que pueden ser alta traición. ¿Cómo cuáles? Pues maestro, obviamente que la primera
La de la fornicación. Esa es alta traición. Bueno. Esto es una traición de Dios. El no querer seguir ese camino. Una traición. Dejémosla en una traición a Dios. La segunda es otra traición. El adulterio es una traición. Para mí esa es una de las altas traiciones. Yo sé que duele mucho y toda esa cosa, pero claro que duele. Pero mire, créanme que no es alta traición. Es que alta traición.